4. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, del versículo 1 al 3. De 7 años era Joas cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joas lo recto en ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, y tomó para él Joiada 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Joas es conocido, hermanos, porque él en el reino comenzó bien, pero terminó mal. Joas fue ayudado, muy ayudado y encaminado en el camino de Dios, porque en su vida influyó un hombre que buscaba a Dios, un hombre que muy respetado incluso por el ejército. Era Joiada, el sumo pontífice. ¿Sabe? Joas era de 1 año cuando Atalía, después de la muerte de Ochosías, que era el rey en ese entonces, ella empezó a matar todo el linaje real de David. Recuerde que Atalía es mencionada como hija de Omri, quizás era su nieta o era hija del rey Acab. La razón que esta mujer estaba en la familia de Judá ahora es porque el rey Josafat emparentó con Acab. Entonces, la familia de Acab ahora era parte de la familia en Judá. Y es por ello que Atalía en el tiempo de Joram, del rey Joram, y de su hijo el rey Ochosías, Judá se corrompió porque ellos dicen que les aconsejaban para su perdición. Entonces sucede que en el tiempo de Ochosías, Jehú, el que iba a reinar sobre Israel y que era enviado por Dios para exterminar la familia del rey Acab, entonces mató a Ochosías, y dice que ya Judá o el reino no tenía la fuerza para sostenerse. Atalía ocupa el reino por 6 años. Entonces ella destruye todo el linaje real, pero una mujer llamada Josabad, parece, está en un capítulo anterior, que era la esposa del sumo pontífice, hermana de Ochosías, dice que ella tomó al niño y a su ama de entre los hijos del rey que se mataban. Uno sobrevivió de toda esta matanza. Y en ese tiempo, hermanos, fue Joiada quien estuvo al pendiente de la vida del niño. Mire, él tenía 1 año y 6 años estuvo bajo el resguardo de Joiada. Cuando cumplió este niño 7 años, fue presentado al pueblo y proclamado rey. Entonces, Joas tuvo buena gracia de Dios. Creo más bien que Dios fue el que preservó su vida por la promesa que Dios había hecho a David, que de su descendencia vendría el Cristo. No era posible que la casa de David fuese exterminada porque había una promesa de por medio. Entonces Dios, no Joiada en sí, hermanos, Joiada fue solamente un instrumento. Fue Dios quien preservó la vida de Joas para resguardar la familia o el linaje de David, del cual vendría el Cristo. Entonces creo que Joas recibió buena gracia, la gracia que no recibió Ochosías, ¿sabe? Entonces, qué bueno es, hermanos, tener gente que nos ayuda, o gente que está dispuesta incluso a dar su vida por nosotros, pero por obedecer a la palabra de Dios. Nada más Joas, por ser hijo de Ochosías, por ello es que alcanzó esta gracia, esta misericordia. Si hubiese sido otro niño, seguramente hubiese muerto. Pero es por amor a David, es por amor a Dios que la vida del niño fue preservada. Pero en este primer versículo leemos que aunque él reinó 40 años, ¿sabe? Él murió joven.
murió de 47 años, dice que él fue muerto por sus mismos criados, después de que él se rebeló. ¿Sabe? Joás comenzó bien, pero él terminó mal, y ya en otra ocasión voy a hablar esta otra etapa en la vida de Joás, porque él cayó en apostasía. Pero ¿qué fue lo que hizo bien Joás, hermanos? Bueno, él dice en el versículo 1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto en ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joás hizo bien porque él supo, o él entendió, o él aprendió en ese sentido ser aconsejado. Pienso que Joás era de corazón tierno, porque él en sí mismo no era un hombre de convicciones sólidas, a diferencia de Joiada el sacerdote. Mientras Joiada vivió, dice que él hizo lo recto en los ojos de Jehová. Quiere decir que Joiada influía en su... Entonces, él era tierno de corazón, sí lo era, porque cuando ese sumo pontífice ya no estuvo después de su muerte, él se desvió. Pues es interesante, hermanos, cómo podemos incluso juzgar de nuestras propias vidas el hecho de nuestra permanencia o nuestra perseverancia en la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que influye en nosotros que estamos todavía en la palabra? Yo tengo 21 años ya en la palabra, un poco más. ¿Y sabe qué es lo que ha influido en mi vida para estar aquí todavía? Y muchos otros ya no están. Pues creo que es, o debería ser, la convicción. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé en quién he creído. Pero ¿sabe? Sucede que no todos tienen esta misma convicción, o quizás todavía no, yo todavía no puedo cantar victoria porque todavía no he llegado al final de la carrera. Como Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de justicia. O sea, todavía no termino. Pues quiere decir que todavía no puedo hablar como si ya hubiese terminado, porque estamos en el camino, estamos en la carrera. Pero ¿sabe qué es lo que influye en nosotros? El estar aquí. Mire, Joiada incluso fue puesto después de su muerte en el sepulcro de los reyes de Judá, como si él hubiese sido el rey. Y Joás fue puesto en un sepulcro en Judá, pero no en el sepulcro de los reyes. Todo ello por su fidelidad o por la infidelidad de Joás, porque él faltó a la fe. Pero sabe, hermano, no debemos olvidar, sabe, la vida solamente una vez, hablando de aquí de esta tierra, una sola vez vivimos. Este muchacho comenzó desde muy joven, 7 años. Yo no creo que él podía gobernar un país teniendo 7 años, pero tuvo un buen tutor, tuvo buenos tutores, tuvo buenos maestros. Y yo creo que eso es una extensión de la gracia de Dios. No solamente salvar su vida, sino poner Dios cerca de él, gente que le ayudara, gente que le instruyera, gente que lo apoyara en las decisiones del reino. Porque hablamos de quizás millones de personas, cosa que a esa edad no era posible, hermanos. Entonces Joiada influyó mucho en el éxito, en la primera etapa de la vida de Joás. Joás influyó en su éxito como rey, porque sabe, mientras Joás hizo lo recto a los ojos de Dios, había paz en Israel. De hecho, leemos 2 cosas importantes que hizo Joás bajo la influencia de Joiada, y aún mayor que Joiada, porque cuando uno es influenciado, está uno dispuesto a hacer las cosas más por encima de aquel que influencia sobre nosotros. Mira, una de ellas dice en el versículo del 4 al versículo 7, dice: después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová. La casa de Dios estaba destruida.
Dice un poco más adelante que Atalía y sus hijos la habían despojado, e incluso las ofrendas que llevaban los israelitas a la casa de Dios, ellos lo gastaban en ídolos y lo gastaban en sus placeres. Ellos despilfarraban y estaban deshonrando el ministerio de la casa de Dios. Pero dice que Joás, en él dice, hubo esta voluntad. Dice, después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová. Entonces, esto es bueno, ¿sabe? Reparar la casa de Jehová, trabajar por la obra de Dios. Dios permitió que una casa se edificara para que su nombre estuviese allí para siempre. Y cualquiera que tenía algún problema podía orar hacia ese lugar y Dios escucharía su oración. Dice, mis ojos estarán siempre en este lugar. Entonces Joás tuvo esta voluntad. Y es bueno, ¿sabe? Es bueno tener deseo por la casa de Dios. Y dice que él demandó a Joás y a los levitas que trajesen la ofrenda. Que trajesen la ofrenda para que la casa de Dios fuese restaurada. Al principio dice que los levitas no pusieron diligencia. No se puso su corazón en ellos. Entonces Joás manda a traer a Joiada, el sumo pontífice, y le reclama. ¿Qué es la razón que Joás va con Joiada? Obviamente él es el sumo pontífice, él es la cabeza, por lo tanto él es el responsable de que esta encomienda se lleve a cabo. Muchas veces se ha dicho esto, hermanos, pero sabe, los hombres tenemos la responsabilidad de la casa. Si hay un problema, obviamente yo no voy a ir con tu esposa o con tus hijos, yo voy a ir con la cabeza. De la misma manera, si en la iglesia hay problemas, Dios no se va a dirigir con los diáconos, Dios va a venir conmigo y me va a pedir cuentas. Ese es un principio. Entonces Joiada va Joás va con el sumo pontífice Joiada y le dice, ¿por qué no has puesto diligencia en esto? Y algo que hizo este hombre es que él puso su voluntad en las cosas de Dios. Ahora puso mayor interés. ¿Demandó ofrendas? Sí, demandó ofrendas. Yo creo que toda la iglesia y todo Israel en ese entonces debía ofrendar para la obra de Dios. Obviamente no se hace ahora como en aquellos tiempos. En aquel entonces era una imposición. Y él menciona en el versículo 6, dice, por lo cual el rey llamó a Joiada, el principal, y díjole, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén al tabernáculo del testimonio la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová, y de la congregación de Israel? Era una ofrenda impuesta a Israel. ¿Sabe? Cuando se habla de la ofrenda, a muchos no les gusta. Y es natural porque estamos hablando de dinero. Pero todo aquel, hermanos, que tiene su corazón recto para con Dios, dice un poco más abajo, dice que se alegra. ¿Sabe? No es malo hablar de ofrenda en la iglesia. Casi nunca hablo de ofrenda y hoy no voy a hablar el tema de la ofrenda. Pero cuando se toca el tema de la ofrenda y de los dineros en la iglesia, no tendría por qué ofender a la iglesia. Así como no ofendió a los israelitas cuando se salieron los mensajeros a dar el edicto o el mensaje. Dice que los cabezas del pueblo y los principales se holgaron. ¿Sabe? A mí no me ofende que alguien se levante y hable de dinero. Pues si es para la obra de Dios, no hay ningún problema. Al contrario, soy partícipe de su obra. No estamos hablando de tomar o de exigir dinero para nosotros. Estamos hablando para la obra de Dios. Y sabe, Joás tuvo esa buena voluntad de restaurar la casa de Dios. Yo creo que hay gastos en la iglesia en los cuales deberíamos estar ofrendando. Pero sabe, el buen manejo del dinero es otra cosa que tomó en cuenta Joás, influenciado por Joiada. Mire, dice en el versículo 8, porque en esto debe haber responsabilidad. ¿Sabe? Joás, influenciado por Joiada, esta influencia hizo que él actuara con honestidad. ¿Sabe? No es malo hablar de dinero, pero obviamente debe haber responsables de ese dinero.
para que se lleve a cabo la cosa pues como se debe delante de Dios. Dice en el versículo 8: mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Dice en el versículo 12: el cual daba el rey y joyada a los que hacían la obra del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y oficiales que reparasen la casa de Jehová, y herreros y metalarios para componer la casa de Jehová. Hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición, y la consolidaron. Y cuando hubieron acabado, trajeron lo que quedaba del dinero al rey y a joyada, e hicieron de él vasos para la casa de Jehová, vasos para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de joyada. O sea que se aprestó el servicio. Ahora algunos podrían decir, pues no tenemos un lugar. Y yo sé que algunos no están a favor, hermanos, de tener un terreno o un lugar. Pero ¿sabe? Si leemos los evangelios, Jesús no se reunía en los parques. No estoy en contra de reunirnos en los parques. Yo creo que incluso si tenemos un lugar, no vamos a dejar este lugar. Pero si leemos los evangelios, había sinagogas. Aparte de tener el santuario de santuarios, el templo de Dios en Jerusalén, en las ciudades de Israel encontramos que había sinagogas. ¿Sí saben lo que es una sinagoga? Es un local, es un templo judío, donde los israelitas se reunían cada sábado a escuchar la ley y los profetas. Entonces, Cristo, hermanos, no se reunía en un parque para hablar la palabra de Dios, o sea, así como tenemos una reunión nosotros. Obviamente Él salía a las calles a predicar y a enseñar al pueblo, pero cada sábado había un lugar en específico donde Israel se reunía a escuchar este libro del Antiguo Testamento. Entonces, una sinagoga, hermanos. ¿Quién hacía las sinagogas? Leemos en un pasaje que incluso un centurión, porque llegaron los ancianos a Cristo y le dijeron, pues atiende su petición, dice, Él nos ha hecho una sinagoga. Entonces, había hombres interesados en la palabra de Dios que estaban dispuestos a dar, aunque no eran judíos, para que esas reuniones se llevasen a cabo. Pero incluso entre los mismos israelitas tenían esta preocupación, quizás porque para ellos el ir a Jerusalén era muy lejos, ir cada 8 días, lo cual era una obligación ir 3 veces al año. Pero sabe, en sus ciudades había estos lugares de reunión de cada 8 días. Obviamente se necesitaba dinero para llevar a cabo estas reuniones. Entonces, yo no creo que es una mala idea edificar un lugar donde nosotros podemos tener reuniones, por las razones que ya sabemos, el ruido, las inclemencias del tiempo. Hay asuntos que no se deben tocar al aire libre, hermanos, y ustedes lo han visto. Hay algunos avisos, algunas necesidades que hay en la iglesia, y obviamente no podemos hacerlas aquí por causa de las personas que están fuera, porque recuerde que somos puestos a sus ojos. La verdad no conviene. Entonces, ese hombre, en cuanto a los dineros, él fue honesto, porque se cumplió el propósito por el cual se hacía. ¿Sabe? Tenemos un propósito de terreno, y aunque hay comentarios, yo no sé, la verdad nunca los he escuchado, pero aunque comentarios, la verdad es que ese dinero se tiene que destinar al propósito por el cual se está juntando. ¿Cómo se puede actuar con honestidad en el asunto de los dineros? Pues leemos que se puso un arca. ¿Qué era el propósito? Restaurar la casa de Dios. Entonces, ¿para qué se usó ese dinero? Lo leímos en el versículo 12. Pues se contrataron oficiales, albañiles, canteros, metalarios,
para que la casa de Dios fuese restaurada. Una vez restaurada a su condición original, dice, se consolidó. ¿En qué sentido se consolidó? Hubo otra vez sacrificios, se llevaban a cabo las fiestas, lo que Dios había establecido en el tiempo de Moisés, cada año se debía llevar a cabo. Entonces, la casa de Dios fue consolidada, pero el dinero que se juntó para este propósito, efectivamente se invirtió para el propósito que se tenía. Ahora, ¿hubo un restante de dinero? Sí. ¿En qué se ocupó? En el mismo propósito, porque dice que se hicieron tazones, se hicieron cucharas y se hicieron utensilios para la casa de Dios, los sacrificios. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos juntando dinero para el propósito del terreno, ese dinero es para el terreno. No se va a destinar para ninguna otra cosa que no sea para el terreno o para la construcción, lo que sea necesario. Es porque es una necesidad de la iglesia. ¿Sabe? Eso es lo que hizo Joás. No solamente tuvo voluntad, sino que lo llevó a cabo. Y sabe, el dinero que se juntó cumplió su propósito. ¿Sabe? Eso es actuar con honestidad. El hecho de que otros no lo hayan cumplido, bueno, ese es un problema de ellos, hermanos. La verdad es que cada uno va a dar cuenta de lo que hace delante de Dios. Y vea que no es cualquier cosa, porque estaríamos faltando a la palabra y estaríamos faltando al mismo propósito por el cual se está haciendo. Entonces, yo creo que vamos, aunque va lenta la cosa, yo creo que esperamos en Dios que un día esto se cumpla, hermanos, ¿verdad? Porque no es el propósito juntar dinero para después enviarlo a los evangelistas o enviarlo para el evangelismo. No es el propósito. Incluso si tu dinero, si tú pones en el sobre Juan Tobar o Alberto Sotelo, ese dinero, sea un peso, ese dinero tiene que llegar a las manos del hermano. Eso es actuar con honestidad. Entonces, las cosas se deben hacer bien en cuanto a los manejos del dinero. Entonces, lamentablemente, hermanos, la fidelidad de algunos, en el caso de Joás, depende de la influencia de otras personas. Porque el éxito de Joás, pues tuvo que ver, hermanos, con la compañía de Joiada. Qué bueno, hermanos, que tenemos buenos padres. Mire, yo veo a los jóvenes, ahorita la juventud está bien mal. Incluso la juventud en la iglesia tiene problemas. Vienen a la iglesia, pero su corazón está en otro lado. No puedo hablar de todos, pero sí puedo decir la mayoría. ¿Sabe? Joás comenzó muy joven. ¿Sabe? La vida se vive una vez. No tenemos mucho tiempo. Yo creo que debemos preparar nuestro corazón. Mire, busque un pasaje en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Quizás en alguna otra ocasión ya he citado este pasaje. Esdras capítulo 7, en el versículo 10. Creo que es lo que falta, no solo en los jóvenes, también en nosotros. Porque dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esdras capítulo 7, versículo 10. Mire, voy a leer el versículo 6 y el versículo 10. Este Esdras subió de Babilonia. Él era parte de la cautividad. Dice, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que pidió. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. ¿Sabe? Esdras preparó su corazón. Joás, su corazón estuvo dispuesto mientras tenía la influencia de Joiada el sacerdote. Pero una vez quitada esa influencia, él se perdió. Pero cuando una persona prepara su corazón, y estamos hablando de algo personal, hermanos, eso es algo personal.
podemos hacer y obrar muchas cosas cuando estamos juntos. Al grado de que algunos incluso estando juntos pueden hacer grandes cosas, aún para mal, como los de la Torre de Babel. Dijo Dios, descendió y dijo, nadie va a retraer a estos hombres. Y podemos hacer muchas cosas como iglesia, estando unidos. Es más, Cristo dijo que este es el propósito. Dijo, para que ellos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juntos, unánimes, podemos servir en la obra de Dios. Pero el propósito principal es que personalmente, hermanos, podamos llevar a cabo la obra de Dios y que nosotros podemos ser influencia para otros. Porque es lo que dice el versículo 10 de capítulo 7 de Esdras, para hacer y enseñar los mandamientos al pueblo. Entonces, el avivamiento comienza con nosotros. Hubo un grande avivamiento en este entonces, pero el avivamiento comienza con las personas en particular. Porque sabe, una vez muerta la persona que influye, pues entonces empezamos a tomar consejo de otros. Qué bueno que haya buenos amigos. ¿Qué tal un buen esposo? Un buen esposo que esté a tu lado, que te instruye, que toma el lugar de cabeza y que dice, no, mira, la cosa es así. Vamos a caminar rectamente. Algo así como los padres de Juan el Bautista, como Zacarías y esta Elizabeth, que dice que eran sin reprensión en los mandamientos para con Dios. Esa pareja era sin reprensión. Una pareja como Priscila y Aquila, que pueden apoyarse mutuamente en la palabra de Dios, al grado de que pueden incluso instruir a hombres de la categoría de Apolos. Qué bueno es, hermanos, tener un buen amigo que puede decirnos boca a boca lo que estamos haciendo mal, o alentarnos a seguir haciendo las cosas como se están haciendo bien. Buenos pastores, hermanos. ¿Sabe? La influencia de buenos pastores ha llevado a hombres crecer espiritualmente en la obra de Dios y después ellos ocupar cargos en la iglesia, porque ni los profetas ni los pastores son para siempre y la obra debe continuar. Entonces, hermanos, ¿sabe? Es fácil. Aquí leemos que Esdras, Joas, con la ayuda de Joiada, restauraron la casa a su condición y la consolidaron. Yo creo que es fácil levantar una construcción, pero nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Es muy fácil edificar un templo, juntarnos, ponernos de acuerdo y edificar un templo, pero en realidad la obra que vale y que cuesta más es nosotros. Es muy fácil edificar un templo, pero ¿sabe? Es muy difícil edificar este templo, nosotros. Alguien leyó un versículo, dice que el Señor nos compró con precio de sangre. Dice, para que, incluso dice otro pasaje, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sabe? La finalidad principal no es tener un terreno y tener una construcción que seguramente, si Dios lo permite, se va a hacer. Ya hay suficiente dinero, nada más estamos esperando la oportunidad. Pero el mayor trabajo es edificar este templo, ser fieles, hermanos, hasta la muerte. Servir al Señor hasta la muerte. No dejarnos llevar por la influencia de otros, sino por Cristo. Hasta la muerte, hermanos. ¿Saben? Eso es lo más difícil. Cristo dijo, nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, eso es, creo, lo más difícil en la vida de un cristiano. Decía el hermano, no es fácil ser cristiano. Sí, no es fácil ser cristiano. Es muy fácil edificar una casa, pero es muy difícil edificar esta casa, porque es templo de Dios. Nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Saben? Las naciones podían ver esa construcción y decir, Dios está en medio de ellos, porque era una construcción muy untuosa. Era la gloria de las naciones. Pero la vida de un cristiano que honra el propósito, que sirve al propósito de Dios, porque ese es el propósito. Dios hizo al hombre para que le busque. Si honramos a Dios en nuestras vidas, eso es en realidad restaurar el templo
y consolidarlo, hermanos. ¿Sabe? Una vida recta, una vida de buen testimonio es una vida consolidada para la gloria de Jesucristo. Ahora, la vida es una sola vez, hermanos. ¿Sabe? La vida se vive una sola vez. ¿A poco la vamos a desaprovechar? ¿Qué tanto es la vida? ¿Sabe? Joás pudo vivir muchos años, llegar quizás. Mire, hubo un rey llamado Usías que estuvo en el reino 52 años. Seguramente él estuvo en el reino 52 años porque terminó leproso, nadie se le acercaba. Hubo un rey que hizo lo malo después de Ezechías, el cual trajo la ira sobre el pueblo. Ese hombre reinó 55 años. Pero ¿qué son 55 años en el servicio para con Dios? La verdad es nada, hermanos, en comparación con lo que nos espera en la eternidad. Hay que valorar este templo, esta vida, hermanos, porque la vida se acaba. La verdad es que vienen otros detrás de nosotros. Joiada murió de 130 años. Dudo que vayamos a vivir 130 años. Quizás vivamos 70, 80 años, pues, y la verdad es poco. Yo creo que la vida de Joás es un ejemplo para nosotros. Joás comenzó en el espíritu, pero terminó en la carne. ¿Sabe? Joás comenzó muy bien, pero terminó muy mal, terminó siendo asesinado por sus propios siervos. Yo no creo que deseamos estar aquí un tiempo en la iglesia y después de un tiempo terminar en el mundo. No es el propósito, hermanos. Yo creo que el propósito tiene que ver con lo que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Dios, y eso yo creo que le debemos buscar cada uno. Dios, ¿para qué me llamó? Porque, ¿sabe? Dios derramó gracia en nosotros. Dios nos escogió de entre mucha gente del mundo. Dijo, yo quiero algo contigo. Pero ya sabes qué Dios quiere contigo, qué es lo que Dios tiene para ti. Entonces, esa es responsabilidad de cada uno. ¿Sabe? Todos tenemos una responsabilidad para con Dios, pero una responsabilidad que muchos llegan a olvidar y llegan a desatender. El hermano Rodrigo compartía algo acerca de esto. Descuidamos. Joás descuidó su reino y terminó siendo odiado por sus propios siervos hasta la muerte. Pues, considéralo, hermano. La verdad es que la Escritura, todo lo que está aquí en este libro dice que es para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Al contrario, como Pablo, que podamos decir, he acabado la carrera. Y sí hay problemas, y lo he dicho muchas veces. Pablo es un ejemplo de ello. Él dice, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Entonces, la verdad, en relación a esto, nosotros no somos los importantes, es Jesucristo, hermano. Entonces, por amor a Jesucristo, por amor a su obra, por amor a su palabra y por amor a los perdidos, yo creo que debemos restaurar la iglesia, restaurar nuestra vida personal y consolidarla, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias le damos por la vida de esos hombres. Pues deberíamos experimentar en cabeza ajena. Le ruego porque nos dé sabiduría. Danos un corazón sólido, Señor. Danos una fe sólida. Un testimonio, Señor, que honre tu nombre. La verdad es que si hace falta en la iglesia, si hace falta que seamos restaurados, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a edificar la iglesia y a consolidarla. Lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Es tiempo de terminar.